Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Afra y Met. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. Afra Saraoğlu, la talentosa y popular actriz turca, ha hecho recientemente una revelación sorprendente sobre su vida profesional y personal que ha dejado a sus seguidores atónitos. Durante una entrevista, Saraoğlu rompió su silencio y explicó cómo el director de uno de sus proyectos le exigió que terminara su relación amorosa con su compañero de reparto para evitar ser despedida. La declaración, llena de detalles que no habían salido a la luz hasta ahora, ha puesto de relieve las duras condiciones que los actores enfrentan detrás de las cámaras y cómo sus vidas personales a menudo están condicionadas por las decisiones de la industria. Todo comenzó cuando Afra Saraoğlu, reconocida por su talento y belleza, entabló una relación con su compañero en el set, un romance que se mantuvo en secreto durante algún tiempo. La pareja, que compartía una química evidente en la pantalla, había comenzado una relación fuera de ella, lo cual fue rápidamente notado por el equipo y la producción. Sin embargo, lejos de recibir el apoyo de la producción, la relación fue vista como una amenaza para la dinámica del proyecto. Según Saraoğlu, el director les dijo claramente que la relación no era profesional y que, de no ponerle fin, ambos correrían el riesgo de perder sus papeles en la serie. Saraoğlu explicó que la advertencia del director fue tan directa como impactante. En sus propias palabras, afirmó, el director nos dijo que, si no rompíamos, nos despediría a los dos. Estas palabras pusieron a la actriz en una situación de dilema emocional y profesional, en la que debía decidir entre su relación sentimental y su carrera. Según contó, en un principio se sintió aturdida y desconcertada, sin saber cómo reaccionar ante una situación tan extrema, especialmente porque el proyecto en el que trabajaba era fundamental para su crecimiento en la industria del entretenimiento. La relación entre ambos actores había sido una historia de amor genuina que nació de la cercanía en el trabajo y de la complicidad que compartían en el set. Afra y su compañero de reparto se entendían tanto en la vida real como en la pantalla, lo que llevó a muchos a verlos como la pareja ideal. Sin embargo, la presión impuesta por la producción y, especialmente, por el director, convirtió su relación en una especie de secreto a voces que debía mantenerse al margen de los ojos del equipo y del público. La situación fue especialmente complicada para Saraoğlu, quien sintió que su libertad para vivir una relación sincera y abierta se veía limitada por la industria. La decisión del director, según algunos cercanos a la actriz, respondía a la preocupación de que una relación sentimental pudiera interferir en el rendimiento y en la neutralidad de la historia que se contaba en la serie. Para el director, la cercanía entre los dos actores fuera de cámaras podía afectar la autenticidad de sus interpretaciones y generar conflictos dentro del equipo. Esta situación no es extraña en la industria del entretenimiento, donde los productores y directores a menudo imponen reglas estrictas para asegurar que los actores mantengan una distancia profesional y eviten complicaciones emocionales que puedan afectar el desarrollo de los proyectos. A pesar de la presión y la incertidumbre, Afra Saraoğlu decidió abrirse y compartir su historia como una manera de expresar lo difícil que puede ser equilibrar la vida personal con las exigencias de una carrera tan intensa y pública. Durante la entrevista, la actriz mencionó que la situación le enseñó una valiosa lección sobre la importancia de poner límites y de proteger sus emociones, especialmente en un entorno tan exigente y controlado como el del espectáculo. Aunque no confirmó si finalmente tomó la decisión de terminar su relación para conservar su papel, dejó entrever que la situación afectó profundamente su vida emocional y profesional. Esta confesión ha generado una ola de reacciones en las redes sociales y entre sus seguidores, quienes han expresado su apoyo a la actriz y su desaprobación hacia las políticas de la industria que condicionan la vida personal de sus talentos. Los fans de Saraoğlu han llenado sus redes sociales de mensajes de apoyo, resaltando la injusticia de las exigencias del director y el valor que tuvo la actriz al hablar abiertamente sobre el tema. Para muchos, esta historia es un recordatorio de las difíciles situaciones a las que se enfrentan los actores y actrices, cuyas vidas personales están bajo constante escrutinio y control. En medio de esta polémica, Afra Saraoğlu ha reafirmado su compromiso con su carrera y su deseo de continuar ofreciendo lo mejor de sí misma a su audiencia, a pesar de los desafíos. La actriz ha expresado su agradecimiento por el apoyo de sus seguidores y ha asegurado que continuará trabajando con pasión y dedicación en cada uno de sus proyectos. Asimismo,
espera que su historia sirva para abrir un debate sobre las presiones y las restricciones a las que se enfrentan los actores en la industria, y sobre la necesidad de permitirles tener una vida personal más libre y auténtica. La historia de Afra Saraolu no solo ha dejado una marca en la opinión pública, sino que también ha puesto en evidencia las dinámicas de poder que existen detrás de cámaras y las duras decisiones que muchos actores deben tomar para proteger su lugar en una industria competitiva. La revelación ha hecho que muchos reflexionen sobre el valor de la libertad personal y el respeto a la privacidad en un mundo donde el éxito y la fama a menudo tienen un precio alto. Para Afra, el futuro aún está lleno de posibilidades, y sus fans están seguros de que seguirá siendo una de las estrellas más destacadas de la televisión turca. Esta experiencia, aunque difícil, ha fortalecido su carácter y su determinación de luchar por su libertad personal y su derecho a vivir una vida plena y auténtica. La revelación de Afra Saraolu sobre la presión que recibió para terminar su relación ha provocado una profunda reflexión en la industria del entretenimiento y entre el público. En un mundo donde las decisiones y emociones personales de los actores están frecuentemente bajo el escrutinio de los productores, directores y fanáticos, Saraolu ha mostrado valentía al exponer cómo el control sobre la vida privada de los actores puede llegar a ser opresivo. Su declaración no solo ha puesto en evidencia la realidad de muchos actores en la industria, sino que también ha abierto una conversación importante sobre el respeto a los derechos personales y la libertad emocional. Saraolu relató que cuando el director le planteó la situación, se sintió atrapada entre la espada y la pared. Por un lado, estaba su carrera, que había trabajado arduamente para construir, y, por el otro, estaba su relación sentimental, algo que le había traído felicidad y compañía en un momento de intenso trabajo. La idea de que podría perder su papel y afectar su futuro profesional por algo tan personal fue un golpe devastador para ella. Nos estaban pidiendo que eligiéramos entre nuestro amor y nuestra carrera, confesó en la entrevista. La actriz describió ese momento como uno de los más difíciles de su vida, ya que, además de la presión, sintió una gran injusticia. La situación planteada por el director no era única en la vida de Saraolu. En la industria del entretenimiento, los actores a menudo deben lidiar con restricciones de este tipo, donde su vida privada se convierte en un factor negociable en sus contratos. Los directores y productores argumentan que mantener a los actores enfocados únicamente en sus papeles y sin vínculos sentimentales ayuda a preservar la objetividad y la autenticidad de las interpretaciones. No obstante, para muchos actores como Afra, estas restricciones representan una invasión de su privacidad y un límite innecesario a su libertad de vivir sus emociones libremente. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.